Imaginen por un momento que su vida entera se basa en lo que pueden tocar, medir y probar científicamente. Son un profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, y su reputación se ha construido sobre la base firme de que después de este mundo no hay nada más que el vacío. Para el protagonista de nuestra historia de hoy, la fe era una muleta para los débiles y la espiritualidad una simple reacción química en el cerebro. Pero entonces ocurrió lo imposible. Durante 7 minutos literales, su corazón dejó de latir. 7 minutos donde su cerebro no recibía oxígeno y donde, según las leyes de la física que él mismo enseñaba, su conciencia debería haberse apagado para siempre. Pero en lugar de oscuridad, lo que encontró fue una luz que desafiaba toda lógica y un encuentro que no solo le devolvió la vida, sino que le otorgó una visión aterradora y esperanzadora al mismo tiempo sobre el futuro de la humanidad. Hoy vamos a explorar el testimonio que ha hecho temblar los cimientos de la comunidad académica y que está obligando a miles de escépticos a mirar hacia el cielo. Este hombre no era un soñador. Era un hombre de datos, de lógica pura, alguien que despreciaba cualquier mención de lo divino. Sin embargo, lo que relata no suena a una alucinación provocada por la falta de oxígeno. Los médicos que lo atendieron ese día no pueden explicar cómo, tras estar fuera del plano físico por tanto tiempo, regresó sin ningún daño neuronal y con una claridad mental que superaba cualquier estado anterior. Lo que él vio durante esos 360 segundos no fue solo un túnel de luz, fue un diálogo directo con una entidad que él identifica como la fuente de todo lo que existe. Pero lo más impactante no fue el encuentro en sí, sino las advertencias que trajo consigo. Secretos sobre lo que nos espera como especie, sobre los cambios climáticos, las transformaciones sociales y un giro en la conciencia humana que ya está comenzando a ocurrir. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que situarnos en el ambiente de Harvard. Allí, la ciencia es la religión suprema. Nuestro profesor, a quien llamaremos el Dr. Howard para proteger su privacidad en los círculos académicos más rígidos, pasaba sus días rodeado de fórmulas y teorías que descartaban cualquier rastro de alma. Él decía a menudo a sus alumnos que somos simples máquinas biológicas destinadas a desaparecer. Pero aquella tarde de un martes cualquiera, mientras caminaba por el campus, sufrió un colapso masivo. Fue un evento cardiovascular fulminante. En cuestión de segundos, la oscuridad nubló su vista y su cuerpo cayó sobre el césped que tantas veces había cruzado con total seguridad. Los servicios de emergencia llegaron rápido, pero para cuando lo subieron a la ambulancia, el Dr. Howard ya no estaba allí. Al menos, su conciencia ya no habitaba ese cuerpo que luchaba por su último aliento. Él describe el inicio de su viaje no como una caída, sino como una liberación. Imaginen que han llevado un traje de buceo pesado y ruidoso durante toda su vida, y de repente alguien corta los cables y los saca a la superficie. La primera sensación fue de una libertad absoluta. Él podía verse allí abajo. Veía a los paramédicos trabajando con frenesí. Escuchaba el sonido metálico de los equipos y las voces urgentes, pero no sentía miedo. Sentía una curiosidad científica, incluso en ese estado. Se preguntaba cómo era posible que siguiera observando si sus ojos estaban cerrados. Fue entonces cuando la realidad física empezó a desvanecerse como si fuera una cortina de humo que se disipa con el viento. De repente, el entorno del hospital desapareció. El Dr. Howard se encontró en un espacio que no era un lugar, sino una vibración. Él lo describe como estar inmerso en un océano de conocimiento puro. No había palabras, pero la información fluía hacia él de forma instantánea. Fue en ese momento cuando apareció la luz. No era una luz cegadora que lastima los ojos, sino una luz que se siente como amor en su estado más puro. Como ateo convencido, él intentó buscar una explicación lógica incluso allí. Pensó que eran sus neuronas disparando sus últimos cartuchos. Pero la luz respondió a su pensamiento antes de que él pudiera terminarlo. Una voz que no venía de fuera,
sino que resonaba en cada átomo de su ser. Le dijo que su búsqueda de la verdad había sido valiosa, pero que la verdad no se encuentra en las piezas del reloj, sino en el relojero. Este encuentro no fue una simple charla, fue una revisión completa de la existencia. La luz le mostró su vida, pero no como un video, sino permitiéndole sentir el impacto de cada una de sus acciones en los demás. Sintió el dolor que causó con su arrogancia intelectual y sintió la alegría que dio en sus pocos momentos de verdadera conexión humana. Lo que más le sorprendió fue que no había un juicio condenatorio. La luz no lo estaba castigando. Era él mismo quien, al verse reflejado en esa pureza absoluta, comprendía dónde se había desviado del camino. La entidad le mostró que el propósito de la vida humana no era acumular grados académicos ni poder, sino convertirse en canales para esa misma luz que ahora lo rodeaba. Pero aquí es donde el relato toma un giro que nos afecta a todos nosotros. El Dr. Howard dice que, tras esta revisión personal, la entidad comenzó a expandir su visión. Le mostró el planeta Tierra, pero lo veía como un ser vivo, una entidad que respira y siente, y empezó a ver el futuro. Vio líneas de tiempo que se cruzaban. Vio un periodo de gran agitación que, según sus cálculos tras volver, coincide exactamente con la década que estamos viviendo ahora. Le mostraron que la humanidad está llegando a un punto de saturación emocional y espiritual. Vio grandes movimientos de gente, cambios drásticos en la geografía del mundo debido al agua, pero sobre todo, vio un cambio de frecuencia en el corazón humano. La entidad le explicó que lo que llamamos desastres naturales son en realidad dolores de parto de una nueva conciencia. Le mostró que el sistema actual de competencia y destrucción del entorno no puede sostenerse más. El Dr. Howard vio ciudades enteras transformándose, vio cómo la tecnología, que hoy usamos para separarnos, finalmente se convertía en una herramienta para la unidad global bajo una dirección consciente. Pero para llegar a ese punto, el mensaje era claro. La humanidad tendría que pasar por un proceso de purificación muy intenso. Le hablaron de 7 años de transformación profunda, donde cada individuo tendría que elegir entre el miedo o la confianza en el plan mayor. Mientras él procesaba estas visiones, el tiempo en la Tierra seguía corriendo. Los médicos en la sala de urgencias estaban a punto de declarar la hora oficial de su partida. Habían pasado casi 7 minutos sin actividad eléctrica cerebral medible. Pero en el otro plano, el Dr. Howard sentía que habían pasado siglos. Él no quería regresar. ¿Quién querría volver a un cuerpo limitado y enfermo después de haber experimentado la unión con la totalidad? Sin embargo, la voz le dijo que su misión no había terminado. Le dijeron que tenía que volver para contar lo que había visto, especialmente a aquellos que, como él, confían ciegamente en la materia y han olvidado el espíritu. El regreso fue brutal. Describe la sensación de ser succionado por un embudo estrecho y frío. De repente, el peso de la gravedad, el dolor de las costillas comprimidas por la reanimación y el olor a antiséptico lo golpearon con fuerza. Abrió los ojos y lo primero que hizo fue llorar, no por el dolor físico, sino por la nostalgia de la luz. Los médicos estaban estupefactos. No debería haber nadie allí atrás de esos ojos, y mucho menos alguien capaz de intentar hablar de inmediato. Después de su recuperación milagrosa, la vida del Dr. Howard nunca volvió a ser la misma. Imaginen el impacto en Harvard cuando uno de sus profesores más escépticos regresó hablando de Dios y del futuro de la humanidad. Perdió amigos, fue ridiculizado por muchos de sus colegas y hubo quienes sugirieron que el evento había dañado su capacidad de razonar. Pero él se mantuvo firme. Decía que prefería ser un loco que conoce la verdad que un genio que vive en la mentira. Empezó a estudiar textos antiguos, a comparar sus visiones con las profecías de diferentes culturas y descubrió con asombro que lo que él vio durante esos 7 minutos ya había sido descrito de 1000 formas diferentes a lo largo de la historia. Lo más fascinante de su testimonio sobre el futuro es el concepto de la gran bifurcación. Él explica que no vio un destino único e inevitable, sino 2 caminos posibles para la humanidad. Un camino es el de la resistencia al cambio, que lleva a más caos y sufrimiento.
El otro camino es el de la rendición a esta nueva energía que está llegando al planeta. Él vio que el Sol juega un papel fundamental en esto, no solo como una fuente de calor, sino como un transmisor de información que está afectando nuestro ADN. Según sus visiones, el ser humano está en proceso de una actualización biológica para poder procesar más luz y más conciencia. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué creerle a un hombre que solo estuvo fuera 7 minutos? La respuesta está en los detalles. Él trajo información sobre eventos futuros que ya están empezando a cumplirse, detalles sobre la geopolítica actual que nadie podía prever hace unos años. Pero más allá de las predicciones, lo que convence a quienes lo escuchan es la transformación total de su carácter. El hombre arrogante y frío desapareció. En su lugar quedó alguien lleno de compasión, alguien que dedica cada minuto de su tiempo a ayudar a los demás a entender que no somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia física temporal. La visión del futuro que le fue mostrada también incluía un contacto más abierto con otras formas de conciencia. Le explicaron que no estamos solos en este proceso y que el universo observa con gran atención lo que sucede en la Tierra en este momento. Somos como un experimento que está llegando a su fase crítica. Él vio que la ayuda llegará de formas que hoy consideraríamos milagrosas, pero que solo ocurrirá cuando hayamos agotado nuestras propias opciones basadas en el ego. La lección principal de sus 7 minutos fue la unidad. La separación es una ilusión creada por el cerebro para poder navegar en la tercera dimensión. Pero en la realidad última, todos somos uno. Este profesor de Harvard ahora enseña algo mucho más profundo que la física o la sociología. Enseña el arte de vivir sin miedo. Si la muerte no existe de la forma en que pensamos, si es solo una transición a una luz más vibrante, entonces el miedo pierde todo su poder sobre nosotros, y es el miedo lo que nos ha mantenido atrapados en ciclos de conflicto. Al eliminar el temor al final de la existencia, nos volvemos verdaderamente libres para amar y crear. Él dice que el futuro de la humanidad es brillante, pero que el puente para llegar a él se construye con nuestras decisiones individuales de hoy. Cada vez que elegimos la comprensión sobre el juicio, estamos ayudando a manifestar esa visión positiva que él vio. El Dr. Howard también enfatiza que no es necesario pasar por una experiencia cercana al final de la vida para conectar con esa luz. La meditación, la introspección y el servicio desinteresado son puertas de acceso a esa misma información. Lo que a él le dieron por la fuerza de las circunstancias, nosotros podemos buscarlo por elección propia. Sus relatos sobre las ciudades del futuro son especialmente conmovedores. Habla de centros urbanos integrados con la naturaleza, donde la energía se obtiene del ambiente de forma no destructiva y donde la educación se centra en el desarrollo de los dones internos de cada niño, en lugar de en la memorización de datos innecesarios. Sin embargo, las advertencias también son claras. Habrá un colapso de los sistemas financieros que no están basados en la verdad. Vio un tiempo donde el papel moneda perdería su valor y donde la verdadera moneda sería la capacidad de colaborar con los demás. Estas visiones, que hace 10 años parecían fantasía, hoy resuenan con una urgencia que no podemos ignorar. El profesor no busca asustar a nadie. Al contrario, dice que el saber lo que viene nos quita la ansiedad de lo desconocido. Si entendemos que el caos actual tiene un propósito de limpieza, podemos navegarlo con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que este hombre vivió en 7 minutos desafía cada libro de texto en el planeta. La ciencia todavía lucha por explicar cómo la conciencia puede operar fuera del cerebro. Existen miles de casos de experiencias cercanas a la vida, pero el caso del Dr. Howard es único por su trasfondo y por la profundidad de la información recibida. No fue solo un viaje placentero. Fue una descarga de datos para el futuro. Él describe cómo sentía que su mente se expandía para contener conceptos que en la Tierra no tenemos palabras para nombrar. Geometrías sagradas,
armonías de colores que no existen en nuestro espectro y una sensación de pertenencia que es imposible de recrear aquí. Al analizar su testimonio, nos damos cuenta de que el mensaje de Dios o de la luz no es de una religión específica. Es un mensaje universal que trasciende dogmas. Es un llamado a la responsabilidad personal. Se nos ha dado el jardín de la tierra para cuidarlo, y nos hemos comportado como huéspedes descuidados. Pero todavía hay tiempo. El profesor dice que la ventana de oportunidad está abierta y que el futuro que él vio, el futuro de gloria, es el que está destinado a prevalecer a pesar de las dificultades temporales. Él vio el final de la historia y dice que, al final, el amor es lo único que queda en pie. Muchos críticos han intentado encontrar fallos en su historia. Han buscado inconsistencias médicas, han intentado decir que fue un sueño lúcido. Pero el Dr. Howard los invita a mirar los resultados. ¿Cómo puede un sueño cambiar la estructura misma de la personalidad de un hombre de 60 años? ¿Cómo puede un sueño darle conocimientos sobre física cuántica avanzada que él no dominaba antes? Sus ecuaciones sobre la estructura del espacio-tiempo, inspiradas en lo que vio en el otro lado, están siendo analizadas por científicos que se quedan rascándose la cabeza al ver la elegancia de las soluciones propuestas. Él habla de que la humanidad está por descubrir que el espacio no está vacío, sino que es un tejido lleno de energía infinita. Una vez que aprendamos a trabajar con ese tejido, la escasez desaparecerá. Y con la desaparición de la escasez, desaparecerán las guerras. Es un efecto dominó que nace de un cambio en la percepción de quiénes somos. El profesor de Harvard, que no creía en nada, ahora cree en todo, porque lo ha sentido en el núcleo de su ser. Dice que el intelecto es una herramienta maravillosa, pero que es un maestro terrible. El corazón debe liderar, y la mente debe seguir. Para los que escuchen este relato y sientan escepticismo, el Dr. Howard solo tiene una cosa que decir: observen los signos. La Tierra está hablando, el Sol está hablando y el sistema social está mostrando sus grietas. No se trata de una profecía de pesadilla, sino de una hoja de ruta para el regreso a casa. Él se siente agradecido por esos 7 minutos, aunque significaran pasar por el momento más aterrador de su vida biológica. Ahora vive cada día como si fuera un regalo precioso, tratando de ver la luz en cada persona que encuentra, incluso en aquellos que todavía lo llaman loco. La historia de este profesor es un recordatorio de que somos mucho más de lo que vemos en el espejo. Somos complejos, somos eternos y somos amados más allá de nuestra capacidad de comprensión. El futuro que está por venir es una invitación a despertar. No tenemos que esperar a que el corazón se detenga para empezar a vivir con propósito. Podemos elegirlo ahora mismo. Podemos decidir ser parte de esa transformación positiva de la que Él trajo noticias. Al final del día, lo que importa no es cuánto tiempo estuvimos aquí, sino cuánto amor fuimos capaces de canalizar mientras estábamos vivos. La visión de los 7 minutos continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. Nos ofrece una perspectiva diferente sobre los desafíos globales. Si los cambios son necesarios para la evolución, entonces podemos darles la bienvenida en lugar de resistirnos. Podemos empezar a construir esas comunidades de apoyo, a cuidar la naturaleza con devoción y a buscar la conexión espiritual que tanto nos hace falta. El profesor Howard sigue compartiendo su mensaje, consciente de que su tiempo en la Tierra es limitado, pero con la total seguridad de que lo que le espera después es mucho más real que este mundo de sombras. Escuchar este tipo de experiencias nos obliga a hacernos las preguntas importantes. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Estamos viviendo desde el miedo o desde el amor? El testimonio de este académico de Harvard es un regalo para nuestra generación. Es un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre lo visible y lo invisible. Nos dice que el universo es amable, que hay un plan perfecto detrás del aparente caos y que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en ese plan. No somos errores biológicos, somos chispas divinas en un viaje de regreso a la fuente. A medida que el mundo avanza hacia estos cambios predichos, mantener la calma y la fe se vuelve esencial.
El profesor nos recuerda que nada de lo que ocurra puede dañar nuestra esencia verdadera. Somos indestructibles en el nivel del alma. Esa es la mayor lección que trajo de la luz. El futuro que él vio nos pertenece a todos. Es un futuro de paz, de entendimiento y de una belleza que supera nuestra imaginación más salvaje. Sigamos sus consejos, busquemos nuestra propia conexión y tratémonos unos a otros con la misma ternura que él sintió en ese abrazo de luz eterna. Al final, la historia del Dr. Howard no es sobre su partida momentánea, sino sobre su regreso y su voluntad de servir. Es una prueba de que incluso la mente más cerrada puede abrirse cuando se enfrenta a la inmensidad de lo divino. Que este relato nos sirva de guía, de consuelo y de motivación para ser la mejor versión de nosotros mismos hoy, sabiendo que lo mejor está por venir. La luz que él vio sigue brillando para todos, esperando que simplemente decidamos girar la vista hacia ella y reconocer nuestra propia divinidad. La humanidad está en un umbral. Podemos dar el paso con confianza, sabiendo que del otro lado hay una sabiduría que nos sostiene. El profesor de Harvard ya hizo el viaje y regresó para decirnos que no tenemos nada que temer, que el futuro es una promesa de renovación y que la vida, en todas sus formas, es una celebración continua. Estemos atentos a las señales, cuidemos nuestro corazón y mantengamos la esperanza encendida, porque la gran transformación ya ha comenzado y todos somos parte de este increíble viaje hacia la luz.